Vamos a ver los primeros 8 versículos, pero permítame leer solamente hasta el versículo 2. Por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Cuando los fariseos lo vieron, dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. En el capítulo anterior, versículo 28, Jesús declaró lo siguiente: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les haré descansar. Entonces viene la pregunta: ¿qué impide a tantas personas entrar en ese descanso? Si el evangelio es tan claro, la invitación es tan clara, ¿por qué hay quienes no descansan en el evangelio? ¿Por qué no muchos van donde Cristo y ponen todas sus cargas? Y eso llevará a una discusión sobre el día de reposo. Capítulo 11, así termina: yo voy a hacer tu reposo. Capítulo 12, como empieza, hablando sobre el día del reposo. Entonces, a primera vista, parece un debate sobre el día de la semana, el día sábado, pero en realidad el conflicto es mucho más profundo. Y esto no va a ser, hermanos, un debate o una exposición del día sábado. Esto va a ser una exposición de quién tiene autoridad para interpretar la palabra de Dios, porque eso va a ser la discusión. Los fariseos tenían una postura, Jesús dijo: no es así. Así que esto puede pasar a cualquier tema. Algunos van a decir: ¿qué es el matrimonio? Jesús tiene una respuesta sobre eso. ¿Qué es la crianza? Jesús va a tener una respuesta sobre eso. ¿Qué es la iglesia? Jesús va a tener una respuesta sobre eso. Entonces las discusiones pueden variar de temas, pero sigue teniendo el mismo énfasis. ¿Quién tiene autoridad para interpretar la palabra de Dios? Algunos van a decir: no, es que la salvación se pierde. Otros van a decir: no, es que la salvación no se pierde. Y estos son los textos. Bueno, ¿qué dice Jesús acerca de eso? Esa siempre es la discusión. ¿Quién tiene la autoridad para interpretar la escritura? Entonces los fariseos hablaban del sábado. Ellos conocían el mandamiento, pero solo quien creó el día de reposo, quien creó ese día específicamente y dio esa ley, podría revelarnos qué significa el día de reposo. Hoy vamos a ver 3 aspectos de este pasaje. Vamos a ver el contexto y el problema, vamos a ver qué dice la ley y vamos a ver la correcta interpretación de esa ley. Así que, hermanos, pidamos al Señor que Él nos esté abriendo nuestro corazón, nuestros oídos, para poder tomar el texto y aplicarlo directamente en nuestra vida, porque puede ser el día de reposo como puede ser cualquier otro tema. Entonces, vamos a ver el primer punto, donde vamos a estar revisando el contexto y el problema. Versículo 1, versículo 2. Dice: por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Cuando los fariseos lo vieron, dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Algo que inmediatamente tiene que saltar es una pregunta. Si Jesús estaba en los campos, o sea, no cercana a ninguna tierra, sino a sembríos, ¿qué hacían los fariseos por ahí? Pues es claro pensar que estaban espiando, estaban buscando, estaban tras de Jesús, estaban esperando cualquier cosita, cualquier palabra. Esto es como cuando una persona con cierta talla intenta ocultarse en un pequeño árbol. Así estaban los fariseos, viendo qué pasaba con Jesús. Y suele pasar, hermanos, que esta idea de los fariseos también se aplica a muchas personas. Que estás tras de una persona esperando a que caiga. Cualquier
palabra, cualquier acción, cualquier cosa que caiga. Y cuando cae, ahí te voy a decir la ley. Pero entrando en el texto, lo primero que nos llama la atención del texto es las palabras por aquel tiempo. Semana anterior yo ya había especificado por qué Mateo utiliza ese término por aquel tiempo, pero lo vuelvo a decir ya hablando de este texto. Mateo utiliza esta expresión para conectarnos con lo que había visto antes. Jesús acaba de decir: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo le haré descansar. Entonces, mientras Jesús está ofreciendo un descanso, los fariseos van a poner cargas sobre los judíos y todo el pueblo. Por tanto, no es un conflicto entre Jesús y el día de reposo. Cualquiera puede decir: no, es que Jesús no respetó el día de reposo, él va en contra de la ley. No es la discusión por ahí, no es el conflicto. Es un conflicto entre dos maneras completamente distintas de entender a Dios. Para algunos la revelación consistía en cumplir algunas reglas. Habíamos hablado ayer que a veces el término rol se utiliza como: este es mi lugar, esto es lo que hago, y la otra persona tiene que cumplir su rol, sin entender la profundidad del diseño original. Entonces, para algunos simplemente es consistir en cumplir una regla. Para Jesús, la relación con Dios consistía en descansar en Él. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo les haré descansar, porque yo soy el único que conoce al Padre y el Padre me conoce a mí. Así que si quieres ir al Padre, tienes que venir a mí. Descansa en mí, aférrate a mí. Entonces, en eso consistía la relación con Dios, en que nosotros descansáramos en Jesús. Sí, sin embargo, voy a tomarme un tiempito para especificar sobre el día de reposo, porque es algo que se menciona. ¿Qué es el día de reposo? Bueno, el día de reposo fue instituido por Dios en la creación, en Génesis 2:2. Y luego fue incorporado como parte del decálogo, es decir, de los 10 mandamientos en Éxodo 20. Se conoce como el sábado, y la palabra sábado viene del hebreo sabat, que significa cesar y descansar. Así que cuando nosotros hablamos del día de reposo, estamos hablando de un día para cesar y descansar. ¿Qué es el día de reposo? Bueno, el día de reposo se dio como un regalo de parte de Dios para la humanidad. Dios nunca dijo: les voy a dar un día para complicarles la vida. Él dijo: les voy a dar un día en que cesen. El día de reposo tenía varios propósitos. Era un recordatorio de la creación. Dios creó en 6 días y reposó el séptimo. ¿Qué propósito? Muchos niños y adolescentes no saben cuál es el séptimo día. Ojo ahí a los padres, ¿no? Porque es conocimiento básico. Si usted dice que el séptimo día es el domingo, ya sabemos por qué los niños y los adolescentes no conocen ese término. Dios creó en 6 días y descansó el séptimo día. No descansó el día domingo, sino el sábado, el sabat, el día de cese. Lo segundo es que el día de reposo era un recordatorio de la liberación de Egipto. En el Deuteronomio 5:15 nos habla acerca de eso, de que era un recordatorio de lo que Dios había hecho en Egipto. Lo tercero es que el día de reposo es para el descanso físico y espiritual. Sé que tenemos un tema en cuanto a la confesión de fe que se va a tratar sobre esto, pero la idea del día de reposo no es que tú utilices un día extra para hacer tus cositas. Dios ha dado el día de reposo para tu descanso físico y espiritual. A veces nosotros decimos: sí, yo me someto a la palabra de Dios, pero hay algunos términos, mis hermanos, que es claro que el Señor ha dado al hombre, y el día de reposo es uno de ellos. Es descanso físico y espiritual. Para eso es el día de reposo. No es para: vamos a la iglesia y después de la iglesia, ¿qué tal si nos vamos a un parque? Es para descanso físico y espiritual.
Es un día para cesar del trabajo y dedicarse a Dios. Para eso es el día de reposo. A menos de que vayas al parque a predicar. Se te es concedido. A menos de que vayas a, no sé, a una piscina a bautizar, a abrir las aguas. Se te es concedido. El día de reposo es para descansar. Y cuarto, era una señal del pacto entre Dios e Israel. En Éxodo 31, 16 al 17 se da este pacto. Y por supuesto, ese día también apuntaba a Jesús. Jesús, capítulo 11, está diciendo, yo soy ese reposo. Yo soy. Lo que tanto estaban esperando en el tal Sabbat, yo lo soy. Vengan a mí los que están cansados y trabajados. Yo soy ese reposo. Así que el sábado siempre apuntaba a Jesús. Siempre lo hacía. Pero los fariseos lo habían distorsionado. Los fariseos desarrollaron un extenso sistema de reglas y tradiciones alrededor del sábado. Por ejemplo, la ley decía que no hay que trabajar. En el día de reposo no hay que trabajar. Y los fariseos dijeron, bueno, si no hay que trabajar, entonces hay que preguntarnos qué es trabajo. Si yo cocino es trabajo. Si yo salgo de paseo es trabajo. ¿Qué es trabajo? Demos la respuesta para entender cómo sujetarnos a la ley. Es lo que habían pensado ellos. Entonces, cuando respondieron el término trabajo, ellos respondieron con 39 categorías de prohibición en cuanto al trabajo. William Barclay lo describe de esta manera, y es absurdo, mis hermanos, como tenían los judíos o como tienen los judíos, solamente en la idea de trabajo. Escuchen esto de lo que dice William Barclay. Dice, no se podía viajar más de 200 codos, es decir, aproximadamente 1100 metros en el día sábado. O sea, tenían que ir contando los pasos. Pero si uno dejaba algo de comida a una distancia, esa comida se consideraba parte de la casa y se podría viajar unos 200 codos más. Es decir, ellos cogían un pedazo de comida, viajaban 200 codos, 1100 metros y dijeron, ya llegué a los 200 codos, voy a dejar este pedacito de comida aquí, donde sea, donde caía. Y después decían, como la ley me dice que a partir de mi casa esto sigue siendo mi casa, entonces voy a empezar de nuevo. Y caminaban 200 codos, 2000 codos más. Y ellos podían extenderse si llevaban cositas, pedacitos de comida. Entonces los fariseos dijeron, oigan, esto se volvió un problema porque cada quien rompía la ley. Entonces ellos dijeron, no se podía llevar una carga en el sábado, pero una carga se definía como comida igual al peso de un higo seco, es decir, tenían que llevar medio higo seco. Es la única carga que podían cargar ellos, medio higo seco. Así pues limitaban el hecho de poner un medio higo seco y después seguir caminando. Solo podían llevar medio higo seco. Yo, pensando en esto, yo decía, en un judío pilas hubiera cogido el medio higo seco, un pedacito así, un pellizquito, ponía así y seguía caminando. Y así podía llegar todo lo que quisiera. Así que no se podía encender fuego en el día de reposo, en el día sábado, pero se podía usar un fuego que ya estuviera encendido. ¿Para qué? Para cocinar. Entonces ellos decían, si trabajar es encender fuego, ¿cómo hago en el día de reposo para cocinar, para comer? Entonces lo que hacían ellos es prender el fuego unas horas antes, un minuto antes, y decían, ya estoy en el día de reposo, pero el fuego ya está encendido, yo no hice nada en el día de reposo y me pongo a cocinar. Entonces siempre había reglas y siempre había la forma de romper esas reglas. Había 39 categorías sobre el trabajo, pero cada categoría era completamente ineficaz porque alguien podía romper esas reglas. Así de absurdo era lo que ellos trataban de hacer. Tranquilamente podrían haber dejado, como dice la ley, descansa, cesa y listo. Eso era todo, pero los fariseos agregaban
agregaban carga tras carga. Entonces los fariseos habían convertido el día de reposo en una carga insoportable, porque tenías que saberte las 32 reglas acerca solamente del término trabajar. Y más si era de comida, de carga, del fuego, de las cosas que tenías que hacer. Así que lo que Dios había dado como un regalo se había convertido en un yugo de esclavitud. Entonces aparece el incidente con los fariseos, versículo 2. Recuerden, los fariseos están espiando a Jesús, viendo que caiga, ¿no? Cuando los fariseos lo vieron, dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Y yo me pregunto, ¿lícito para quién? ¿Para ustedes o para Dios? Y esto era perfectamente lícito delante de la ley. Miren lo que dice Deuteronomio 23:25. Dice: cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. Es decir, podías arrancar espigas, comerte esas espigas, y eso no significaba que estabas trabajando. Entonces lo que estaban haciendo los discípulos era lo que decía la ley. Pero vienen los fariseos y dicen: no, esto no es lícito. ¿Lícito para quién? ¿Para quién no es lícito? Entonces, ¿qué estaban defendiendo los fariseos? Ellos no estaban defendiendo la escritura. Ellos estaban defendiendo su interpretación de la escritura. Y a veces la discusión va por ahí. Tú no defiendes la escritura, tú defiendes tu interpretación. Y eso cambia absolutamente todo. Hermanos, es posible conocer bien la Biblia, usarla completamente mal. Saberte versículos de memoria y no saber lo que esto significa. Los fariseos conocían la ley, estudiaban la ley, enseñaban la ley, citaban de memoria la ley, pero terminaron utilizando la palabra de Dios para defender sus propios ideales. Hay de quien utiliza un texto bíblico para defenderse a sí mismo. Y eso puede pasarnos a nosotros. Lo que pasaba con los fariseos puede pasar a nosotros, porque esto no es un tema del día de reposo. Puede ocurrir con cualquier verdad bíblica. No es que no me puedes criticar ni juzgar, porque escrito está: no juzguéis. Bien lo has memorizado, ¿no? Yo me imagino en casa memorizándote ese versículo para que no te juzguen, pero no entiendes lo que dice ese versículo. Entonces puede pasar para cualquier otro término. Nosotros podemos hablar muchísimo de santidad, pero hacerlo sin amor. Podemos defender la sana doctrina mientras destruimos a los hermanos con nuestras palabras. Es más, tú puedes hablar de santidad, de misericordia, puedes hablar lo que quieras, de que eres hijo de Dios o hija de Dios, y en tu mente estás maquinando cosas que no son buenas. Podemos insistir en la disciplina, olvidando la misericordia. Pero por otro lado podemos hablar del juicio y nunca tener gracia sobre las personas. Que es cierto que el juicio que nosotros tenemos es muy selectivo. Si es a nuestra familia, no, misericordia. Pero si es a otra persona, no, tiene que ser disciplina. Es muy selectivo. Por tanto, podemos hablar de gracia y dejar de llamar al arrepentimiento a la persona. Podemos hablar del matrimonio cristiano sin amar a nuestro cónyuge. Podemos hablar de la familia mientras descuidamos a nuestros hijos. Podemos asistir fielmente a la iglesia sin pertenecer a la iglesia. Es que, hermanos, ¿ven lo que ocurre? El problema nunca fue el sábado. El problema siempre estuvo en el corazón, que había perdido de vista al Dios que dio la ley. Y eso ocurre también para nosotros, porque nosotros podemos conocer bien la Escritura y terminar utilizando la Escritura para defendernos a nosotros mismos en lugar de permitir que ella nos transforme. Entonces sí, hermanos, todos tenemos que orar. Y si alguien no ora, bueno, ¿qué se dirá de esa persona? Y en tu corazón estás maquinando sobre esto.
No, yo sí oro, pero no ha habido transformación. Y es mentira tras mentira, justificándote de tu propio accionar. Otros hablando del matrimonio. No, es que el divorcio es pecado. Pero no tienes una relación como lo que dice la Biblia. No hay relación, hay convivencia nomás. Entonces utilizamos un texto para justificarnos, pero no has conocido al Dios que dio ese texto. Entonces, segundo punto, ¿qué dice la ley? Versículo 3. Pero él les contestó: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Me paso al versículo 5. ¿O no han leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y están sin culpa? Entonces, hay algo que llama inmediatamente la atención, y es que los fariseos eran los hombres que conocían más de la Escritura. Sin embargo, Jesús les hace una pregunta que resulta hasta irónica, molesta. ¿No han leído la ley? Y les pregunta 3 veces. ¿No han leído la ley? A los hombres que se sabían o decían que se sabían la Escritura de memoria. Pero lo cierto es que ellos sí habían leído la ley cientos de veces, habían memorizado, lo habían enseñado todos los sábados. El problema no era la falta de información, el problema nunca fue que ellos no tenían los datos. Ellos nunca entendieron el corazón de la ley, nunca se sujetaron. Y miren, mis hermanos, estamos en una cultura en donde te aplauden por ser diferente y extraño, ¿no? Raro. Y el tema es que a Dios no lo puedes engañar por tu actitud fuera de la ley. Y el tema no es la información. Todos tenemos información. El tema es que no has entendido la ley. No la has aplicado en tu corazón. Así que tú te puedes sentir todo lo que quieras. Extraño, diferente. Pero si no has entendido la ley, ¿de qué te sirvió? Estás más parecido a los fariseos que el mismo Cristo. Entonces Jesús responde con 2 ejemplos que ellos mismos conocían perfectamente y apela primero a David. Dice: ¿no ha leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre, cuando entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? Versículos 3 y 4. Entonces David huía de Saúl. Se acuerdan la historia, que lo hemos predicado también. El relato está en 1 Samuel 21, si lo quieren revisar. Entonces, ¿quién era David? David era el rey ungido. Llegó al tabernáculo con hambre. El sacerdote le dio los panes de la proposición, que no era algo permitido a todas las personas, pero se lo dio. ¿Qué pasó con David? ¿Murió inmediatamente? ¿Y los que comieron con él también murieron? No, aquellos panes estaban reservados únicamente para los sacerdotes. Entonces, ¿por qué David no es condenado? ¿Por qué no hay ningún texto que diga: no, David pecó en esto? ¿Por qué no fueron condenados? Porque incluso dentro de la misma ley había un principio superior. La ley nunca estaba para impedir la misericordia. Primero es la misericordia. Entonces la necesidad humana nunca anulaba la ley. Si hay alguien que tiene que comer, que coma. ¿Qué hacían los discípulos de Jesús? Estaban comiendo, aún así respetando la ley. Pero vienen los fariseos y dicen: no es lícito. ¿Para quién no es lícito? Para ti no es lícito. Porque están cumpliendo la ley y además hay una necesidad. Luego Jesús presenta un segundo ejemplo, versículo 5, y dice: ¿no han leído la ley? Que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y están sin culpa. ¿Qué pasaba mientras todo el pueblo de Israel descansaba en el día de descanso? Bueno, los sacerdotes trabajaban más que cualquier otro día. Ofrecían sacrificios adicionales en el sábado, Números 28. Cambiaban los panes de la proposición, Levítico 24.
Si un fariseo venía y le veía al sacerdote llevando un pan que era más pesado que medio higo, no le decía nada porque no estaba profanando nada. Y ellos realizaban todo tipo de servicio en el templo. El día de reposo era el día en que más trabajaban los sacerdotes. Y Jesús les dice, oigan, están profanando el día de reposo, pero están sin culpa. ¿Cómo respondes a esto? Entonces, ¿están quebrantando el día de reposo? No, porque la misma ley había establecido ese servicio. Eso demuestra algo importante, y es que los fariseos conocían las reglas, pero habían perdido el propósito de esas reglas. Habían absolutizado el medio y olvidado el fin. O sea, habían solo quedado con la letra, pero no con el propósito. Entonces ellos veían, o sea, ellos eran parte de todo este sistema y posiblemente veían a los sacerdotes trabajando, pero ellos entendían en su precaria oscuridad que no les era tomado como culpa, pero no conectaban las cosas, no había ninguna conexión. ¿Cuál es el principio? Jesús está revelando un principio fundamental. La ley ceremonial siempre está subordinada a la ley moral. Primero es la ley moral y después las siguientes leyes. Si no conectas eso, vas a perder de vista todo lo que significa el resto de las leyes. Entonces la ley nunca fue dado para cargar al hombre, sino para conducirlo a Dios. Pero los fariseos habían convertido lo que Dios había dado para hacerlo una carga. Y ese peligro puede ser para nosotros también. Los fariseos conocían la ley, pero la tenían de forma selectiva. Esto sí, esto no. Se aferraban a los mandamientos que ellos respetaban, que ayudaban a sus tradiciones, pero ignoraban a aquellos que revelaban su corazón. Y uno puede caer en esto, en la idea de, no es que esto tienes que hacer, el sermón del monte es hermoso, hay que leerlo. Pero después Jesús les dice a los fariseos, hipócritas, no, ese texto no me gusta. Cargarle a los demás con algo que yo no mismo no hago, eso no me gusta. El sermón del monte es hermoso, eso hay que hacer. O sea, puede pasar para nosotros mismos. Nosotros también podemos ser exactamente lo mismo que hacían los fariseos. Podemos recordar los pasajes que apoyan nuestra vida. No, hay que ser sincero. No me importa si soy grosero, ni entregado completamente a la impiedad. No soy nada misericordioso. Lo que hay que ser es sincero. La sinceridad es algo mío. Entonces, apoyas una cosa y desechas otra cosa. Eres igual que un fariseo. Entonces la pregunta no es cuánto conocemos de la Biblia, porque sé que muchos conocen de la Biblia, sino si la Biblia está llevándonos a Cristo. ¿Te pareces más a Cristo? Esa es la pregunta. ¿Cada vez te pareces más a Cristo? ¿O sigues siendo la misma persona, diferente y extraño, porque así me gusta? Porque el Señor acepta como soy. Que de cierto es que esa es una tremenda herejía. El Señor no acepta como eres. El Señor te acepta a pesar de lo que eres para que seas diferente. Entonces pasan los años, sigue siendo la misma persona y uno hay que preguntarse, ¿me parezco más a Cristo? ¿O me parezco más a los fariseos? Y este tema puede ponerse para todo el mundo. Estás trabajando, no estás trabajando en la iglesia, estás sirviendo. Si te pareces más a los fariseos, si no hay una transformación constante, entonces no has entendido la ley. Tercer punto, la correcta interpretación, versículos 6 al 8. Pues les digo que algo mayor que el templo está aquí, pero si ustedes hubieran sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesús llega al corazón del asunto. Ya no habla simplemente del sábado, habla de sí mismo, yo soy el Señor. Alguien una vez
mencionó que a veces servimos al Señor y olvidamos al Señor. Olvidamos cambiar nuestro corazón, nuestra actitud, nuestra forma de hacerlo, pero seguimos sirviéndole al Señor. ¿Te justifica eso? No, eso te condena. El verdadero problema nunca fue el día de reposo, como puede ser cualquier otra cosa. El problema fue que los fariseos conocían la ley, pero no conocían al legislador. Y Jesús les dice: hey, yo soy el que legisla, el que puso la ley. Y por eso hay tres afirmaciones que cambian completamente la manera de entender toda la Escritura, no solamente el día de reposo. La primera afirmación es que Cristo es mayor que el templo. Y nosotros podemos venir a la iglesia todos los días si que queremos, pero Cristo es mayor que el templo. Que dice Cristo, algo mayor está en el templo aquí. Para los judíos no existía nada más importante que el templo. Y les vuelvo a repetir, a veces tenemos una actitud más de fariseos que de cristianos, porque decimos, no, tenemos que ir al templo, eso es lo que nos pide. Bueno, los fariseos guardaban el día de ir al templo. Los judíos no existían fuera del templo. Ahí habitaba la presencia de Dios, ellos decían. Ahí se ofrecían los sacrificios, ellos decían. Ahí el pecador encontraba reconciliación, ellos decían. Y Jesús afirma algo completamente diferente. Él dice, ya no es el templo el centro de la presencia de Dios. El centro de la presencia de Dios ahora soy yo. Y estoy aquí. Todo el que mencionaba el templo y decía, no, es que ahí hay perdón, ahí hay sacrificios, Cristo lo cumple. Ya no es el templo, ahora soy yo. Y lo mismo puede pasar con el Sabbat o el sábado. Ya no es el sábado, ahora soy yo. Yo soy el descanso. El templo ya no era el lugar donde Dios habitaba. Cristo es donde nosotros tenemos que habitar. Ya no es aquí. Aquí ya no está la presencia de Dios únicamente. Ya está en la casa, está en la calle. Ya no es el templo. Porque algo mayor está en el templo. La segunda revelación es que Cristo es el verdadero propósito de la ley. Él dice, si hubieran entendido, misericordia quiero y no sacrificio. Los fariseos conocían ese texto, lo podían citar de memoria, pero nunca lo habían entendido. Y eso mismo ocurre con nosotros. Podemos conocer muchos textos, podemos defenderlos en la doctrina, podemos ser cuidadosos en asuntos secundarios y sin embargo olvidar el propósito por el cual Dios nos había dado su palabra. La Escritura nunca fue dada para alimentar nuestro orgullo. Ay, que tanto sé. Miren cómo sirvo. Fue dada para conducirnos a Cristo. ¿Te pareces más a Cristo mientras más sabes, mientras más enseñas, mientras más sirves? ¿Hay algo que puedo decir? ¿Te pareces más a Cristo? Cuando quitamos a Cristo del centro, incluso la verdad puede convertirse en un instrumento para juzgarnos a nosotros mismos. Y después, Señor, yo he vivido en el templo, conozco la ley, conozco la Escritura. Chévere, nunca te conocí, amigo. No sé quién eres. Porque no nos parecemos más a Cristo. La tercera verdad es que Cristo es el verdadero reposo. Al final del versículo dice, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Esta es una afirmación que revela que el sábado nunca fue el destino final. Y hay quienes discuten, no, es que tiene que ser el día sábado, es que tiene que ser el día domingo. Eso ya se arregló hace tiempos. O sea, ya ni siquiera deberíamos estar discutiendo sobre el tema. No, es que si no guardas el sábado, entonces eres un hereje, porque escrito está. Pero es que eso ya se arregló hace tiempos. El autor de Hebreos dice que la ley tenía la sombra de los bienes futuros en Hebreos 10:1.
Y Pablo añade en Colosenses 2, nadie los juzgue respecto a los días de reposo. Un judío de los judíos, está diciendo, oigan, que nadie los juzgue por el día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, dice Pablo, por la realidad, pero la realidad es Cristo. Es decir, todo lo que teníamos antes, incluso el sábado que nos daba un descanso, viene Cristo y dice, yo soy ese descanso. Dejen de descansar en un día, yo soy ese descanso. Así que nadie los juzgue, dice Pablo, porque todo es sombra de lo que ha de venir. Y la verdad es que es Cristo. Cristo es el verdadero reposo. Entonces el sábado señalaba hacia un descanso. Cristo dice, yo soy ese descanso. Se terminó el asunto. No es que es sábado, es que es domingo. No, se terminó el problema. Es más, quienes argumentan que no es el sábado sino es el domingo, pero si tú no descansas en Cristo, tú tienes un grave problema. No, pero es que tiene que ser el sábado y no el domingo. Pero si tú no te guardas para el Señor, no descansas en Cristo, tú tienes un grave problema. Porque no es el día. Nunca fue el día. El problema nunca fue el día. Por eso el verdadero reposo no consiste simplemente en dejar de trabajar un día, sino en dejar de confiar en nuestras propias obras para descansar en la obra perfecta de Dios. Y cuando esto cala en tu corazón, en tu mente, tú vas a decir, oigan, voy a tomar el día domingo para descansar, porque descanso en Cristo. ¿Qué dijo Cristo? No te va a faltar nada, descansa en mí. Descansa. Físicamente, mentalmente, espiritualmente, descansa. Pero no. ¿Quién me va a dar de comer? Descansa. No, pero yo sí descanso, yo amo a mi Señor. Descansa. Descansa en mí, en todas las promesas que yo te he dado. Descansa. Y eso se va aplicando a los días también. Descansa en mí. Hoy, hermanos, apartamos el día domingo como el día del Señor, porque la iglesia primitiva guardaba el domingo como el día del Señor, así lo transformaron. Fue el día en que el Señor Jesús resucitó y la iglesia primitiva empezaron a guardar ese día. Sin embargo, aunque tú guardes el día domingo como el día de descanso, si no descansas en el Señor del día de descanso, sigues teniendo el mismo problema. Nosotros utilizamos el día domingo para congregarnos, adorar, descansar, pero ese descanso semanal nos recuerda una realidad mucho más grande. Nuestra esperanza no está en un día. Hay quienes se creen que son mejores por guardar el domingo, hay otros que se creen que son mejores por guardar el sábado. Ojalá defendiéramos más a Cristo que el día sábado o domingo. Cristo es nuestro descanso que el sábado anunciaba y que ahora el domingo anuncia. Descansa el domingo, pero se sombra de lo que ha de venir. Descansa en Cristo. O sea, la realidad ya está. Descansa en Cristo. Ni sábado ni domingo el descanso está en Cristo. ¿Qué debemos guardar en nuestro corazón? Bueno, el problema nunca fue el día de reposo. Cuando uno aplica bien el significado de la ley, puede aplicarlo a cualquier tema. El problema era el corazón que había reemplazado al Señor por las reglas. Jesús declara, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Cualquiera que sea sea domingo, sea sábado, Jesús es el Señor. El sábado apuntaba a Cristo, el domingo apunta a Cristo, el templo apuntaba a Cristo, la ley apuntaba a Cristo. Todo es Cristo. Así que el descanso que Dios prometía siempre estuvo en Cristo. Por eso el descanso del creyente no está en un día, sino en una persona. Descansa en Cristo. Ni es sábado ni domingo, nuestro descanso está en Cristo. Así que el día del Señor sigue siendo un regalo para la iglesia, para el ser humano. Descansa. Nos congregamos, adoramos, descansamos de nuestros labores. Descansa, pero descansa en Cristo, porque el domingo o el sábado son sombras de Cristo. Entonces, esos 2 días nos recuerdan una verdad.
No descansamos porque llegó un día especial, porque termina la semana. Descansamos porque Cristo consumó todo. Hoy el Señor sigue haciendo la misma invitación. Deja de descansar en tus obras, en tus méritos, en tu religión. Descansa en aquel que cumplió perfectamente la ley y abrió el camino para que nosotros tengamos paz con Dios. Porque el verdadero reposo no se encuentra en el calendario, ni en vacaciones, ni nada en eso. El verdadero reposo se encuentra en Cristo. Y todo aquel que venga a Cristo encuentra descanso para su alma.